tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Verdad y Vida. Buenos días para todos, gracias por estar. Nosotros aquí como siempre en otro programa, Verdad y Vida. Y ahora los invitamos a sentarse a nuestro living. Bien, el tema de hoy lleva como título El cristiano y el sufrimiento, o el sufrimiento y el cristiano. La Biblia es clara a propósito de este asunto. Alguien puede decir, yo creo en Dios, confío en Él, y entonces, ¿por qué estoy padeciendo todos estos problemas familiares? No tenés trabajo, la plata no alcanza, no tenés que comer ni cómo pagar las cuentas, los hijos a veces en las drogas, en malos caminos, y entonces uno dice, caramba, ¿dónde está entonces el problema, la causa? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Lo cierto es que de la Biblia emerge que cuando somos cristianos tenemos un tipo de sufrimiento y evitamos otros. Y quienes no son cristianos justamente tienen sufrimientos por malas decisiones que toman, porque están de alguna forma vulnerando el prospecto que Dios, el Creador, nos dio, que es la Biblia, su palabra, y donde nos enseña qué y cómo debemos de vivir para acceder a sus promesas, a su protección y a su favor y misericordia que es nueva cada día. Denise, la psicología, por ejemplo. Sí, bueno, en este tema está muy investigado, muy estudiado, ya esto data de muchos años atrás, y como siempre los avances que hacen a la ciencia se va investigando, observando, y hay la psicología del dolor. Si bien la medicina en esto también ha profundizado muchísimo, tiene toda una serie de diagramas, de gráficas, donde a través de un paciente pueden evaluar cuánto dolor en realidad fisiológico, físico está pasando. Y eso es muy importante también evaluarlo desde ese punto de vista. La psicología también ha ahondado, ha investigado, ha observado, y ya tenemos también la llamada psicología del dolor. Vamos también a decir que el dolor lo vamos a diferenciar, Freddy, del sufrimiento. El dolor vamos a tenerlo en cuenta como lo biológico, lo fisiológico. Y el sufrimiento lo vamos a tener en cuenta hacia lo emocional. Y también en lo que hace al dolor, tiene que ver con la experiencia que uno vive del dolor, la intensidad que ha vivido o vive el dolor y la tolerancia que se tiene hacia el dolor. La tolerancia no siempre es igual en todas las personas, porque también se ha investigado que tiene mucho que ver con la persona, la personalidad del ser humano, tiene que ver con el medio ambiente en el cual se desarrolla, tiene que ver también cuántos mecanismos, digamos, ha generado para poder soportar ese dolor. Sabemos que todos, indudablemente, de una u otra manera, vamos a pasar por dolor y sufrimiento, pero no todos lo percibimos de la misma manera. O sea que el sufrimiento hace a una subjetividad, hacer algo subjetivo. No estamos diciendo que no se sufre, sí se sufre, pero tiene que ver con una subjetividad. En tanto el dolor tiene que ver más con una objetividad. Y esto es muy interesante poder entenderlo de esta manera, Freddy. Eso es bien interesante. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:12. Ahí tenemos en pantalla. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios,
Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Cuando la meta o el propósito vale la pena, uno paga el precio antes y sufre las consecuencias después. Cuando la meta o el propósito es malo, uno disfruta el beneficio antes y luego vienen las consecuencias. Es decir, cuando alguien estudia una carrera universitaria, ¿cierto? ¿Cuántas veces te tenés que abstener mientras tus amigas salen, pasean, se divierten y vos decís, no, mira, discúlpame, pero tengo que preparar un parcial? Todas las veces. Hay una negación personal que hace a una disciplina también de los que estudian, ¿no? Entendemos y sabemos que luego vamos a tener un resultado y es lo que queremos, llegar a ese resultado. Y para eso también nos negamos a muchas cosas. No es que no se pueda disfrutar, pero sí, en parte hay que negarse a eso de que quizás hay jóvenes que salen todos los fines de semana, ya no van a poder hacerlo. Digo, hay un estudio que es más exhaustivo, que requiere mucho más tiempo, hay mucha más libro para leer, para entender, pero también es lindo porque es parte de lo que vos elegiste, de lo que vos querés. Y vas madurando en cuanto a esas cosas, pero sí es cierto, a veces cuando dicen, ay, sí, porque los profesionales cobran tanto, sí, pero también hubo una inversión, y no solamente de inversión económica, porque si bien damos gracias a Dios de la educación pública y gratuita que tenemos en el Uruguay, pero entendemos y sabemos que todo el resto, lo que hace a los apuntes, lo que hace a los libros, todo lo tenemos que comprar. Y sabemos que de acuerdo a cada profesión los libros también salen porque muchos casi ninguno son de acá, hay que comprarlos en el extranjero y entonces eso requiere también de un mayor dinero. Pero en realidad uno se centra en lo que quiere y lo logra, más allá de que quizás a veces hay amigos, entonces no serán tan amigos que no te puedan entender. Tené cuidado porque a veces esos amigos, si te quieren realmente, te van a respetar, te van a valorar y van a estar contigo para que puedas estudiar, intensificar tus estudios y lograr lo que te has propuesto. Eso es un buen ejemplo de lo que cuesta una meta positiva, una meta buena, ¿no? Mientras vos estudiás durante 4, 5 y a veces hasta 6 años de carrera, otros pares están bailando, están saliendo, divirtiéndose y piensan que vos sos una tonta porque te encerrás a estudiar y ellos sí se divierten. Pero pasados los años, que cada vez se van más rápido, las cosas se invierten porque vos en tu consultorio, vos, cualquier profesional en su consultorio, por decir algo, con un mínimo esfuerzo logra cobrar lo que el otro que no se esforzó antes tiene que trabajar 15 días, un mes para poder pagar. Muchas veces el honorario de un profesional que lo hace en menos horas, en menos tiempo. No, y cabe acotar, en mi caso yo tuve que trabajar y estudiar y estoy muy contenta de haberlo hecho, de haberlo logrado. Por cierto, así que se puede, joven, se puede trabajar y se puede estudiar, no hay ningún problema. Y la carrera lo hice como lleva la carrera, no tuve que hacerlo en más años, porque bueno, estaba dispuesta a eso, es como disciplinarse, acostumbrarse y bueno, llegar a la meta como te lo estaba contando. Y hay otro tipo de sufrimientos, ¿no? La Biblia es clara y nos dice que el ser cristiano implica sufrimiento. Por ahí hay una iglesia que dice pare de sufrir, pero en realidad uno nunca para de sufrir. Lo que sí tenemos al ser cristianos es al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, el divino paracleto. Esa palabra griega significa estar al lado de. Jesús dijo cuando Él se fue a los cielos, dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Espíritu de verdad, voy a enviar un consolador para que esté con ustedes y en ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él había dicho
en San Juan 16:1, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Viene el día en que cualquiera que los mate a alguien por ser cristiano, creerá que le está sirviendo a Dios. ¿Cuánta gente mata en servicio de Alá a los que somos infieles para ellos, por ejemplo, por decir algo? Entonces, dice Jesús, actuarán de este modo porque nunca han conocido ni al Dios Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya les he advertido antes. Yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, lo dijo Jesús, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra esperanza, es nuestra consolación, saber que Jesús caminó primero por ese sendero de espinas, de dolor, de sufrimiento, y que lo de Él no se compara con lo nuestro, porque Él fue perfecto, no hubo engaño en su boca, no mintió, no engañó, no adulteró, no estafó, no robó a nadie, y aún así lo condenaron a muerte junto a dos delincuentes, uno a su derecha y otro a su izquierda, y lo ejecutaron en una cruz, que era la forma de sentencia de los peores reos de la época, y Jesús, siendo perfecto y santo, por nosotros se hizo pecado, dice la Biblia. Entonces, Jesús nos advierte que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener problemas, dificultades, pero dice, en mí van a tener paz. Y dijo Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En Lucas 22:31, Jesús le dice a Simón Pedro, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, no falle tu fe. Uno se pregunta, ¿Jesús amaba a Pedro, sí o no? Claro que lo amaba. ¿Y por qué entonces no podía orar a Dios para que lo liberara de la zaranda que Satanás había planificado poner en la vida de Pedro y de los demás apóstoles? Lo podría haber hecho, pero sin embargo Jesús era consciente de que iban a ser zarandeados. ¿Y por qué? Cuando viene la aflicción, la tribulación, nuestra fe es probada, nuestra obediencia es probada. Hay gente que va a la iglesia, que busca a Dios cuando las cosas van bien, cuando las cosas se complican, se van de la iglesia y dicen, Dios ya no me ama, se olvidó de mí, Dios no tiene poder, como dicen, Dios no quiere nada conmigo. Entonces, Dios permite porque tiene el derecho a probar nuestra fe y nuestra fidelidad, lo cual es probado por el fuego. Job, uno de los libros más antiguos que existe en el mundo, relata la historia de cómo ese hombre que era fiel a Dios, era íntegro, fue también zarandeado a pedido de Satanás. Y Dios le permitió a Satanás robarle todo lo que tenía, inclusive ponerle una sarna maligna en su cuerpo, con lo cual el pobre hombre se tiraba en el piso, se rascaba con un ladrillo. Terrible eso, ¿no? Terrible. Sí, y aquí viene la pregunta que, a ver, muchísima gente la hace, pero muchísima gente la hace. Se cuestiona, se pregunta y siempre dice, pero si existe Dios, ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué los niños pasan hambre? Un montón de cosas más, ¿no? Siempre está con eso, bueno, a ver, Dios nos tiene que solucionar todo. No queremos hacer lo que Él dice, no queremos estar en una iglesia, pero por favor, eso es una locura, ¿qué voy a ir a una iglesia? Por favor, no, yo no voy a hacer nada de lo que dice Dios, pero a ver, vamos a ser responsable a alguien porque la culpa, viste Freddy, que nunca la quiere nadie. A ver, explícanos un poquito por qué entonces, ya que estamos hablando del dolor y el sufrimiento, es que la gente tiene siempre esa inquietud y esa pregunta que es milenaria. Mira, me viene a la cabeza el ejemplo de los que estudian una profesión. Vos cuando estás en un grado avanzado de tu carrera, te exigen hacer ciertas prácticas, ¿no? Irte metiendo en el asunto, lo mismo los médicos que hacen la residencia. Los proyectos que hay que presentar, la tesis, todo eso. Etcétera. O sea, la formación
profesional implica que el joven estudiante, digo joven porque la mayoría son jóvenes los que buscan formarse profesionalmente y así debe ser, van metiéndose en lo académico y luego empiezan a hacer práctica en virtud de lo que van estudiando y aprendiendo, para que luego que concluyan su formación profesional, la cual nunca concluye hasta que se muera, hay que seguir estudiando, pero al menos obtienen su primer título, su doctorado, su licenciatura, etcétera, etcétera. Entonces luego ya pueden empezar a ejercer su profesión en todo el territorio nacional y el Estado uruguayo o de cualquier otra nación lo va a respaldar y avalar ese título que ostenta. Entonces, la gente pretende que Dios le dé todo, obtener todos los beneficios y los favores de Dios sin pagar ningún precio y sin hacer nada. Es decir, como que alguien quisiera ser médico sin pasar por facultad. Vos quisieras ser psicóloga sin haber ido a facultad y haber estudiado todo lo que estudiaste. Inclusive yo, para ser lo que soy, tuve que estudiar, tuve que hacer una carrera, tuve que viajar, tuve que dar exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la gente cree que Dios es tan bueno que viviendo en el pecado, en el adulterio, en la mentira, el engaño, las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera, creen que Dios es tan bueno que van a venir y los va a tomar y se los va a llevar al cielo? No, señores, no. El hecho de estar congregándonos, como dice el apóstol Pablo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, entonces eso significa que nos estamos enfocando en lo que es más importante, que es buscar la bendición de Dios, buscar la presencia de Dios para que Él nos fortalezca, para que Él nos guíe, nos dirija, nos ayude a tomar decisiones correctas, porque hay gente que está sufriendo por tomar malas decisiones. Yo mismo, si miro hacia atrás y voy a mi adolescencia, digo, ¿cuántas decisiones pudiera tomar si volviera a mis 15 años, a mis 14 años? ¿Cuántas decisiones tomaría diferentes que luego con el diario del lunes y la experiencia y el dolor y el sufrimiento uno puede concluir, qué mal que hice acá, si hubiera hecho esto, no me hubiera pasado tal cosa? Bueno, hoy hay gente que, aún conociendo la palabra de Dios, no le dan bolilla, hacen lo que se les da la gana. Dice, eso es para los tiempos antiguos, no es para este siglo XXI. En esta vida que es una y es corta, hay que vivirla al mango y hay que disfrutarla. Y bueno, después vienen las consecuencias de tomar decisiones unilateralmente, sin consultar a Dios, sin importar lo que Dios diga al respecto, y vienen las consecuencias lógicas, pero la gente no las quiere afrontar. Ese es el punto, no las quiere afrontar. Cuando yo vi una consecuencia, una decisión que tomé mal, lo lamento, I'm sorry, a llorar al cuartito. Pero si yo sé que estoy parado en la verdad de Dios, que estoy en obediencia, voy a luchar contra el mal. En el nombre de Jesús y con el poder de la palabra vamos a vencer, porque Jesús nos promete 100% de victoria. Él dice, por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Eso es palabra de Dios y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Evangelio puro. Eso es palabra del cielo que nos ayuda a vivir más y mejor. Y aun cuando el Señor nos llame a su presencia en una edad temprana, confiamos en la soberanía de Dios y sabemos que de delante de la aflicción es tomado el justo, como dice el sabio Salomón. No hay quien entienda, no hay quien piense en ello, que cuando muere un justo, muere un hijo de Dios, de delante de la aflicción es tomado ese justo. Ya sea que vivamos en esta vida 20, 40, 80 o 100 años, la vida es temporal y es pasajera. Somos peregrinos. Lo que importa es la vida después de esta. No hay reencarnación, señores. Eso es una mentira del diablo. No hay reencarnación, hay resurrección. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio.
Por eso hay que tomar decisiones estando en vida y tomarlas correctamente. Ese es el rol de los pastores, poder orientar a la gente a que tome decisiones correctas, porque si no, cuando vienen las consecuencias lógicas de tomar decisiones incorrectas, vas a llorar al cuartito. Aunque Dios te ayude, no te libera de las consecuencias, y eso es lo que muchos no pueden entender. No pueden entenderlo. Cuando alguien le es infiel a su esposo y concibe un hijo fuera del matrimonio, entonces después paga las consecuencias al hijo porque lo van a abortar, y si no lo abortan porque la mamá tiene valores y principios, en ese sentido ama la vida y no está dispuesto a sacrificar a su niño, entonces ese niño va a estar ahí y va a crecer y luego va a demandar la patria potestad o va a demandar una pensión alimenticia, y ese hombre transitará por el resto de sus días pagando pensiones alimenticias, como pasa hoy día, que hay hombres que han dejado un reguero de hijos por todos lados. Y bueno, y ahora solo trabaja para mantener los críos, como dicen los españoles, que han generado por todos lados, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Sí, en realidad, obviamente, siempre queremos asumir lo bueno, pero no nos cuesta muchísimo asumir lo que está mal. Pero hay que asumirlo, porque si uno lo hace, tiene que reconocer, tiene que pedir perdón y seguir adelante. ¿Qué calidad de un ser humano cuando tiene la osadía de poder pedir perdón? No tendría por qué tener valentía para pedir perdón, pero también entendemos que hay mucha gente soberbia y orgullosa que se cree que es el número uno, que nunca comete errores, cuando sí, todos de una u otra manera. Muchos no lo hacemos con intenciones, pero otros sí lo hacen intencionalmente. Hay diferencias, ¿no? De hacerlo intencionalmente y no hacerlo con ninguna intención mala. Entonces, es difícil asumir cuando uno se equivoca y está mal, claro que es difícil, pero debemos hacerlo, y más aún los adultos. Cuando uno como padre o madre enseña en su hogar que podemos decir, mirá, a nuestro hijo, mi amor, nos equivocamos, perdonanos, y si tomamos una mala decisión, te dijimos esto mal, no era por acá, o te grité porque estaba mal, tuve un problema en el trabajo, entonces fui agresivo contigo, no debería haberlo hecho porque ese problema es mío, viene de otra cuestión y me la agarré contigo. Está bárbaro, porque nuestros hijos ven que no lo podemos todo, que también nos equivocamos, y ya le estamos dando el ejemplo y les estamos enseñando a poder pedir perdón. Y eso es hermoso, porque eso es calidad humana, eso es ser humano. Nadie es mejor que nadie, nadie es superior a nadie. Es como dicen, cuando nos morimos, ¿verdad? No todos vamos a ir para el mismo lado, discúlpeme, pero sí todos terminamos de la misma manera, ¿no? Un montón de huesos y luego se hace un kilo de cal con esos huesos pasado el tiempo. Y es así, por más que te creas el superior, por más que ahora tengas mucho éxito, tené cuidado porque este éxito acá abajo es limitado. Luego, si tenés el entendimiento de una eternidad, ahí va a ser complicado si tenés éxito o no. Cuando Jesús le anunciaba al apóstol Pedro que iba a ser zarandeado como a trigo, a pedido de Satanás, y que Jesús ora al Padre para que su fe no falte en medio de esa zaranda, Pedro, que era muy rápido de lengua, le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel como a la muerte, si fuera necesario. Y Jesús le dice, Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Se ve que Pedro no se conocía ni a sí mismo, estaba prometiendo cosas que no podía cumplir, y así es la naturaleza humana. Pasa mucho en nuestro contexto, voy a ir y no va nada, voy a hacer y no hacer nada, vas a un oficio, un carpintero, lo que sea, te dice está para el miércoles, y el miércoles te dice se me complicó, venía el viernes, y va el viernes y se me complicó, venía el martes, y así te van teniendo. O voy el lunes y no viene nada, y todo falta de compromiso, la gente se compromete y no cumple. Entonces vivimos algo como un caos, donde nadie quiere nada con nadie,
ni con Dios, ni con la mujer, ni con los hijos, ni con el marido. Es un viva la pepa, perdón la expresión, y esto ya no da para más. Entonces hay que volverse a Dios, hay que volverse a Cristo Jesús, porque solo a través de Él tenemos la vida eterna, solo a través de Él tenemos la paz, solo a través de Él tenemos la guía, la dirección para afrontar las situaciones, las circunstancias que vienen en la vida. Los que somos cristianos, como bien dijo el apóstol Pablo, sufrimos discriminación, rechazo, calumnia, difamación, injuria. Eso es parte del paquete del ser cristiano. Tenemos que soportar todo eso. Y reitero, hay que soportar. Aunque pasa, hay que soportarlo, afrontarlo y seguir adelante, porque nosotros nos ocupamos y preocupamos por agradar a Dios y no a los hombres. No vivimos de tal forma para quedar bien con aquel y con aquel otro y con aquella que piense bien de mí. No, yo agrado a Dios, y si piensan mal de mí es problema de quien lo piense. Yo agrado a Dios, trato de vivir mi vida de acuerdo a lo que Dios quiere para mí, para mi esposa, para mi familia, para nuestro hogar, y lo que digan o hagan los demás es responsabilidad de cada individuo. Así que, amigo, amiga, te animo a que le entregues tu vida a Jesucristo, a que le permitas a Él ser tu Señor y Salvador, a que le permitas a que Él oriente tus pasos. Como decía el salmista David, lámpara sea a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando uno camina en la verdad de Dios, tiene la garantía de que Dios lo va a apoyar, Dios lo va a ayudar en los momentos de conflicto, en los momentos de dificultad, cuando ya uno no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar, se halla entre la espada y la pared, te sentís que nadie te entiende, que nadie te ama, que nadie te valora, que nadie te quiere. Y uno dice, ¿y para qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo si nadie me quiere? Y bueno, por eso será que 2 uruguayos cada día toman la triste decisión de acabar con su vida, y muchas veces se llevan consigo a sus hijos, niños de 2, 3 años, 7 años, tanto madres como padres terminan con esa decisión, a veces por problemas de la pareja que no deberían fomentar la muerte, sino hablar, diálogo y poder reconstruir lo que, digamos, se ha destruido. Pero hoy vivimos tiempos postreros, tiempos peligrosos, donde hay mucho egoísmo, egocentrismo, donde parece que a nadie le importa el otro, porque se ha deshumanizado la sociedad, se ha secularizado, es decir, han sacado a Dios de todos los ámbitos, del gobierno, de la educación, de todos lados. Y bueno, y hoy vivimos las consecuencias de una secularización intencional de parte de la gente que está en autoridad, en situación de poder, de influencia, y sin que nos demos cuenta nos han llevado al ateísmo, no a mí, pero a muchos. Tenemos 750.000 ateos y agnósticos en nuestro país, y es lamentable que en el siglo XXI, viendo las maravillas de Dios a través de la historia, todavía sigan pensando que la solución está en la ciencia y la tecnología. Hay muchas soluciones en la ciencia y la tecnología, pero si no te agarrás de Dios, no hay ciencia que te salve. No hay cohete ni hay marciano que te salve. Eso le ponemos la firma. Así que, Denise, ¿qué le podés decir? Qué bueno que vino Jesús y está aquí con nosotros todo aquel que le quiera recibir para traer vida y vida en abundancia. Y decirte que en esto, en el dolor y el sufrimiento, que siempre lo vamos a tener, no es que va a parar, no, Dios no engaña y no miente, siempre. Pero qué diferente lo pasás cuando estás con Jesús, cuando estás tomado de la mano de Jesús, sabes que tenés un respaldo perfecto, poderoso, milagroso, y que vas a poder pensar de diferente manera. Al tener una salud mental vas a poder pasar mejor todos los momentos de sufrimiento, de agonía o de dolor, y sí que se están pasando, queridos, se está pasando muchísimo. Damos gracias a Dios entonces por esa entrega a través de su Hijo Jesucristo, el cual hoy tenemos la vida y la vida en abundancia. Bueno, se nos fue el tiempo, se nos fue. Pero seguiremos el próximo lunes hablando de las grandezas y maravillas de nuestro Dios.
No olvides este domingo buscar un lugar donde congregarte, entregarle tu vida a Jesús si no lo hiciste antes y pedirle la orientación y la guía al Espíritu Santo, que con mucho gusto Él te la va a dar. Dios te bendiga y será hasta entonces. Hasta entonces, bendiciones.